para la defensa de la nación paraguaya en la Guerra de la Triple Alianza. La ruta continúa. Bueno, ya nos despedimos una vez más de Villarrica. Todos piensan que vamos para Asunción, pero no, vamos a hacer un desvío. Nos vamos a descubrir Paso de Patria. Es la zona sur de Paraguay, en toda la puntica del país. De camino vamos a visitar ahorita La Colmena y otro lugar muy importante históricamente para Paraguay. Así que ya lo van a ver. ¿Preparada? Sí, aquí vamos a conocer más de Paraguay. Vamos a dar una vuelta un poco rara, sí, pero eso nos va a permitir llegar a esos rinconcitos por descubrir. La ruta de hoy estará llena de historia. Iniciaremos por La Colmena, el primer poblado japonés en Paraguay, y luego tomaremos rumbo hacia La Rosada, sitio donde están los vestigios que relatan un capítulo muy importante de la historia de este país. Y al finalizar el día planeamos acampar en el Parque Nacional Ibecuy, entorno que alberga la fábrica de hierro La Rosada. Y llegamos finalmente a La Colmena. Quisimos hacer esta parada porque, bueno, nos comentaron que este lugar es la cuna de las colonias japonesas en Paraguay. Bueno, nos llama mucho la atención que en Paraguay, en lo que hemos recorrido, hemos encontrado con que ha recibido a muchas migraciones de diferentes partes del mundo, alemanes, ucranianos, polacos, y aquí vamos a visitar como la primera donde llegaron japoneses. Así que vamos a ver qué encontramos. Aquí hay un museo fotográfico, vamos a ver si está abierto y podemos contarles un poco más de este lugar. ¿Es posible entrar a mirar? Ahora, perdón, no puede, porque ahora estoy comiendo para salir a mi trabajo. Sí. Nos comentaron que aquí había algo bonito y venimos de Colombia. Sí, la deja. Y pues nos llamó mucho la atención la historia del lugar. Tranquilo. Bueno. Una próxima será. Bueno, gracias. Otra oportunidad, pero otra vez. Dale. Pero digamos en internet se encuentra la información o algo. Acá no, yo no soy director ni oficinista de este museo. Yo soy inquilino de una parte nomás. Él vive en la Asunción y él no tiene intención a publicar o difundir con mucha información. Solo los conocidos va a venir así nomás, dice. Bueno. Muchas gracias. Un gusto. Buen viaje. Gracias. Intentamos timbrar, esperamos y salió la persona, y bueno, justo ahora no dispone de tiempo para poder dejarnos entrar. Igual nos cuenta que sí hay como fotos como retratando lo que ha sido esa llegada de los japoneses aquí, pero que el dueño de esto o el que impulsó esto no tiene como la intención de promocionarlo tanto ni generar ingresos por eso, o sea, ponerlo rentable, sino que simplemente es como para, entiendo yo, como para los japoneses, como para que quede esa historia, ese legado de lo que fue su llegada acá. La Colmena es conocida por ser la cuna de la inmigración japonesa a Paraguay, la primera que hubo. Esto empezó en el año 1936, cuando llegaron varias familias directamente desde Japón, como buscando huir, porque allá estaban continuamente en amenaza por la guerra, ¿cierto? Entonces como que la primera opción fue Brasil, pero ya como que ocuparon el máximo cupo que tenían para recibir.
y pues la siguiente opción o la alternativa que hubo fue venir a Paraguay, así que con el presidente de la época hicieron un trato y por eso pues llegaron las primeras familias aquí. ¿Cómo resultaron aquí? El doctor Kunito Miyasaka compró 11.000 hectáreas de tierras aquí en esta zona de Paraguarí y se establecieron porque aquí está el cerro Apiraguá, que ellos denominaron como Colmena Fuji, porque tiene un gran parecido con el monte Fuji de Japón. Muy contentos de poder estar aquí, descubrir un poquito de lo que es ese mundo japonés y bueno, con el sueño de algún día ir a Japón, ¿cierto? Pues sí, no vendría mal visitar también esas tierras japonesas que pues uno las ve tan lejanas desde aquí y bueno, esto es una pequeña muestra. Nos llamó mucho la atención y es algo que hemos visto recurrentemente aquí en Paraguay, que venden los yuyos para preparar el tereré. Entonces como que ya venden todo esto listo para agregar al agua y consumir el tereré. Medicinal. Medicinal, sí, sí, exacto. También para tereré. No, solo café. Todo café. Ajá. Claro. Para, y le llaman a este. Para la arenilla. Tenemos una arenilla en acá abajo del estómago. Hola, colombianos, soy de La Colmena. Les espero alguna vez a ustedes. Gracias. De nada. Nos gustó mucho este lugar, de verdad que es muy interesante todo lo que uno puede aprender en cada lugar que uno va visitando aquí por Paraguay. Ahorita, en este preciso momento, en Paraguay está llegando una migración grande de alemanes, nos cuentan. Así que bueno, para tener en cuenta. Sí, no para, desde digamos la Segunda Guerra Mundial han venido migrando, pero como dice Camilo, ahora siguen viniendo. Entonces Paraguay se convierte como en un país ideal para venir a vivir, de personas que viven como en Europa, Asia, bueno, es como el país que eligen. Continuamos la ruta, seguimos descubriendo este hermoso país. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a, en español, Ibicuí, en guaraní, Ibicuí. Ahí vamos mejorando el guaraní. Perdón. Hacemos una parada, llegamos a Ibicuí. Este es un hermoso pueblo aquí en la mitad de Paraguay que guarda un secreto. Aquí se creó o se encontraba la fábrica donde se fundía el hierro para la fabricación de armas y muchas otras cosas. Y llegamos a La Rosada, a este establecimiento que tiene mucha historia por contarnos.
Aquí se permite también acampar, hay zona camping, baños, bueno, todo acondicionado para pasar la noche. Hay muchos senderos también por recorrer. Y bueno, aquí les vamos a mostrar cómo va a ser nuestra experiencia aquí desde La Rosada. Nos encontramos en la fábrica de fundición de hierro La Rosada, un lugar muy importante para Paraguay. Duró solamente 19 años y bueno, ¿por qué su importancia? Nació con el objetivo de posicionarse en el comercio internacional fabricando cosas en hierro. Esta fábrica de fundición de hierro fue un proyecto ambicioso que junto al ferrocarril, el telégrafo, los astilleros, se posicionó como una de las primeras fundiciones en América Latina. En el punto en que esta fábrica estaba cumpliendo el objetivo de modernización del Paraguay, donde el gobierno quería verla, se presentó la Guerra de la Triple Alianza. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, fue una guerra que hubo contra Paraguay en la que se aliaron Argentina, Brasil y Uruguay. Y entonces en ese punto los objetivos de esta fábrica de fundición tuvieron que cambiar para producir insumos de guerra. ¿Sabías que Paraguay sufrió la guerra más devastadora de América Latina? Se trata de la Guerra de la Triple Alianza, en donde Paraguay enfrentó solo al Imperio de Brasil, Argentina y Uruguay a la misma vez. Te contaremos más a profundidad esta historia en los próximos capítulos desde otro lugar histórico de Paraguay. De esta fábrica salió todo el armamento militar que sirvió para la defensa de Paraguay en la época de la Guerra de la Triple Alianza. Es increíble ver de cómo un lugar que nació con el fin de crear progreso, crear, rutas de tren, se convirtió en la creación de armamento. En este museo se guarda la historia de lo que significó el trabajo que realizaban los presos que se dedicaban a la fabricación de armamentos y herramientas para el campo. Aquí se encontraba la comandancia, el depósito de accesorios de las máquinas y el pabellón de los presidiarios que trabajaban en la fundición de hierro. En 1869, tropas uruguayas y brasileras llegaron a este lugar y procedieron a destruir lo que es esta fábrica. Así que bueno, hoy Paraguay quiere recordar este lugar como símbolo de paz, porque todo en su época trajo mucho progreso y mucho crecimiento para este país y para Latinoamérica, al ser de las primeras fábricas de fundición de hierro. ¿Y por qué esta fábrica de hierro se conoce como La Rosada? Bueno, su nombre proviene de una técnica de tala y posterior quemado de la vegetación que se llama rosado.
Aquí antes había mucha vegetación, muchos bosques, muchos ríos y este punto queda muy cerca de los yacimientos de hierro que se encuentran en esta zona. Ay, no. Pensamos que la zona camping quedaba muy cerca de lo que es el sitio histórico, pero no. Estamos transitando un camino, 2 kilómetros hacia la zona camping y hay partes que están muy feas por lo que ha llovido, que ha sido barro y hay otras que sí está como arenita pero lindo, planito. Bueno, aquí vamos. Les presentamos a los gigantes sapos que hay aquí en Paraguay. Este está pequeñito, hemos visto unos más grandotes. Está cenando igual que nosotros. Es la hora de la cena y él también se está dando su banquete, así como nosotros nos espera ahorita nuestro banquete. Buen día, empezamos este día ya desarmado todo y armado otra vez en la moto y bueno, hoy nos esperan como 200 kilómetros aproximadamente hasta llegar al destino de hoy. Hoy el día está un poco más soleado pero no tan caluroso, así que bueno, aquí empieza este día de ruta. Nos parece muy increíble de que estos lugares tan espectaculares, tan ricos en naturaleza, saltos muy bonitos, con agua abundante, estén solos prácticamente. Aquí, bueno, nos encontramos con un uruguayo, pero pues eso no es muy común, siempre hemos hecho como ese turismo solos, a excepción del Salto Cristal. Pero igual, ese turismo es también muy local. Si nos encontramos gente, son paraguayos. Entonces es eso, increíble que Paraguay no esté dentro de ese top de países que visitar a nivel mundial, sino que se queda como en el turismo local. Quizás sea porque haga falta desarrollar un poco la infraestructura turística en el país, en todos estos lugares, puede ser. Pero bueno, fue algo que nos llamó la atención.
esta vida viajera no para, seguimos descubriendo ese Paraguay profundo, así como nos gusta. Ahora nos esperan más de 250 kilómetros de ruta. Vamos a ver qué sorpresas habrá en el transcurso de este día. No esperes más, es hora de que sea una realidad ese viaje que estás planeando, pero no olvides incluir una asistencia al viajero para que viajes tranquilo. Entra a SIS 365 y cotiza de acuerdo a tus necesidades. De entrada ya tienes un 5% de descuento si usas el código ROLOMBIAN.